Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Fontán y quería recomendarles dos películas que son adaptaciones de textos literarios, transcripciones, eh, una operación siempre muy compleja, ¿no? Porque tiene como dos ingredientes, ¿no? Lo que yo siempre sentí en el momento de tomar un texto literario previo para hacer una película, que por un lado está ese amor a ese texto y por otro lado hay cierta traición, hay un acto violento en una película que para ser debe cerrarse sobre sí misma, ¿no es cierto? Que solo puede luego responder a su propia lógica. Bueno, yo trabajé con un autor que se llama Juan José Saer y yo quiero recomendarles una película de 1968 de Nicolás Sarquís, que se llama Palo y Hueso, que es, bueno, la adaptación de una novela, un cuento largo, en verdad, homónimo, con el mismo nombre, de Saer, que a mí me parece una de las cosas más potentes que se hizo con los textos de Saer. Y luego me tomo el atrevimiento de recomendar una película que a mí me gusta mucho, que es una gran novela por un lado y una gran película por otro, que es Muerte en Venecia, la novela de Thomas Mann y la adaptación de Visconti, que me parece una de las grandes películas a partir de una gran novela, ¿no? Bueno, eso. La película de Sarkis la pueden conseguir fácilmente en YouTube, allí está completa y bueno, no es muy larga, ojalá les den ganas de verla. Abrazo para todos. Hola, ¿cómo les va? Soy Vanessa Ragone y bueno, quería recomendarles dos películas argentinas vinculadas con la figura de la mujer, una de ellas realizada por María Luisa Bember, que se llama Yo, la peor de todas. Es una película acerca de la vida y la obra artística y poética de Sor Juana Inés de la Cruz, y es una gran obra argentina de una directora muy revolucionaria en lo que hizo, una especie de madre para todas las cineastas de las generaciones posteriores. Y por otro lado, siempre creo que es interesante revisitar la obra de Lucrecia Martel, y en este caso les hablo de La Niña Santa, una película donde Lucrecia profundiza muchísimo en las relaciones entre mujeres, entre madres e hijas, entre mujeres de distintas clases sociales y la vida de las mujeres en una provincia argentina, algo que en general vemos poco, porque nuestro cine es muy porteño centrista y tiene poco de esto. Entonces creo que hay una linda genealogía ahí para seguir de María Luisa Bember a Lucrecia Martel y se las recomiendo. Y especialmente en estos días les recomiendo ver en la plataforma Contar 5 cortometrajes llamados Bitácoras, dirigidos por 5 mujeres eh, que produje durante la pandemia y donde cada una de ellas, grandes directoras argentinas, analizan la situación de la pandemia y el proceso creativo durante el 2020. Bueno, les mando un saludo. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Fernando Martín Peña. Por invitación del amigo Fernando Barea, paso a recomendarles dos películas. Las dos son comedias y fueron dirigidas las dos por Carlos Slipper, que fue el nombre más importante que tuvo esta forma particular del cine en Argentina. Slipper hizo melodramas también y son interesantes igualmente porque tienen una mirada muy atípica eh, eh, sobre las conductas de las mujeres. Uno podría decir que es hasta protofeminista en un punto. Y eso se ve en las comedias también, en donde sus mujeres son normalmente las que llevan la acción. Las dos comedias que tengo para recomendarles se llaman Arroz con leche y Cita en las estrellas.
Arroz con leche es un prodigio de estructura. Está basada en una obra teatral y Slipper la trabaja con cronómetro realmente para que cada frase, cada diálogo eh, funcione casi como un latigazo, ¿no? Es decir, todo el tiempo hay una forma de manejar el tiempo del humor que es extraordinario. Se lo ha comparado con las comedias de Howard Hawks. Yo creo que no es para nada exagerado eso, aunque a alguno le pueda parecer. Eh, Especialmente en el caso de Arroz con Leche, en donde todo realmente funciona: los intérpretes, el ritmo, el ingenio de la trama en sí misma, ¿no? Pero les recomiendo todavía más la otra, Cita en las Estrellas, porque ahí Slipper se libra, gracias a un libreto que combina lo real con lo fantástico, se libra de las eh, convenciones y las costumbres de su tiempo en relación con lo que era políticamente correcto. En la mayor parte de sus comedias, si bien se desata el caos, al final vuelve el orden. Por supuesto, el orden ese que se renueva no va a ser el mismo porque uno ya ha visto el caos, ¿no? Pero el orden se restablece, algún orden se restablece. En cambio, en Cita en las Estrellas no se restablece nada y todo queda aún más incorrecto que como empezó. Hay humor negro en la película, cosa muy rara de ver en el cine argentino. Ya el tema fantástico es raro en el cine argentino, pero que además se permita el humor negro es aún más raro, y muchas otras cosas que yo creo que van a disfrutar. María Duval, que es la protagonista y que, como pasa en las comedias de Slipper, lleva adelante la acción principalmente, se había destacado por hacer melodramas, no comedia, y menos un papel como hace en esta película, que es, digamos, un papel de mujer deseante, ¿no? Eh, Cosa que, ya les digo, en el cine de esos años era bastante rara, quedaba reservado siempre para las mujeres fatales, o sea, para alguna forma de transgresión. Acá no es eso, no funciona así. Eh, Citan las Estrellas entonces y Arroz con Leche son las dos películas que les recomiendo enfáticamente que traten de ver. Las dos entiendo que están disponibles en YouTube. No sé la calidad de las copias, pero bueno, creo que son disfrutables de todas maneras. Bueno, que las pasen bien. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Loza y quería recomendarles en relación al melodrama en el cine argentino, quizás dos clásicos que seguramente han visto, pero siempre es bueno revisitar. Uno es de Leonardo Fabio, de Nazareno Cruz y El Lobo. Si el melodrama es un cruce entre drama y música y hay exaltación e impulsos irrefrenables y contradicciones. Y lo que se impone, la película de Fabio es todo eso estallado y con una fuerza muy conmovedora, y musicalmente imparable. Y la otra película es de María Luisa Bember, Miss Mary, sobre esta institutriz inglesa que llega a la Argentina en épocas del peronismo. Y, y es también una película muy conmovedora con ese personaje que está también plagado de contradicciones. Quizás no es un melodrama tan puro, pero tiene elementos del melodrama en la tensión que hay entre, entre dos personajes y quizás es el melodrama lo que viene a resolver esa historia. Bueno, espero que puedan disfrutar de esas dos grandes películas. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Villegas, soy director de cine, también crítico, productor, guionista y docente. Quiero recomendarles y decirles unas palabras respecto a la película Aquello que amamos, de Leopoldo Torres Ríos. Es una película del año 1959 y el año no me parece casual porque a mí me interesaba ligar a esta película con la tradición del cine independiente en Argentina, que tiene un inicio, esa tradición en la década del 60, y que la película sea del año 1959, un año clave en la historia
del cine moderno en el mundo, un año donde estalla la Nouvelle Vague, donde aparecen películas, o se filman películas como La Aventura, La Dolce Vita y otras películas, me parece clave. De alguna manera, Aquello que amamos es una especie de película bisagra entre lo que fue el cine de los estudios, que ya en esos momentos estaba entrando en cierta crisis, y lo que se venía, que era un cine más ligado a la modernidad y a otro sistema de producción. Siempre se habla de la figura de Leopoldo Torre Nilsson como una figura bisagra. En este caso nos vamos a referir a la figura del padre, porque me parece que es interesante, porque claramente es un director ligado a la época de los estudios, y sin embargo hace en el año 1959 una película con muchos rasgos de modernidad y vinculados al cine independiente en cuanto al esquema, a los elementos visuales, a cierto gusto por el detalle de la cotidianeidad mínima, y no tanto por un despliegue más vinculado al costumbrismo y a la espectacularidad o a los géneros, sino al detalle de los pequeños dramas cotidianos. Es toda una novedad, en cierto sentido, para el cine argentino. Y otro elemento importante de la película es la actuación de Lautaro Murúa, que claramente es una actuación moderna y distinta a lo que nos tenía habituado el cine argentino, una actuación que esconde más de lo que muestra, que todo el tiempo construye un personaje que es un héroe del que no sabemos mucho, y da la impresión de que él tampoco sabe mucho, y eso lo hace más misterioso y más ligado a la tradición del héroe moderno y no del héroe clásico. Todos esos elementos son elementos que de distintas formas van a constituir muchas claves del cine independiente argentino del 60 y lo que va a suceder después, que de alguna manera rebota en la gran explosión del cine independiente a fines de los 90 y principios de los 2000. Hola, soy Fernando Kabusaki. Un breve comentario. Bueno, en general la mejor música de películas para mí es aquella que no te llama la atención demasiado, aquella que te permite disfrutar de la película sin interponerse, digamos, entre el espectador y la película, sin llamar la atención todo el tiempo, sin querer que reconozcas la música, sino que te permita apreciar la película más enteramente, tener una experiencia mejor de la película que estás viendo. Por eso no tengo ninguna película argentina en particular cuya música recuerde como que buena música, pero sí tengo una película que recuerdo cuya experiencia me resultó realmente insoportable. Se llama Jauja, y lo que me llamó la atención y recuerdo es la falta de música. Es una película muy árida, muy incómoda, muy larga, y la función que cumple la música en general, que es una especie de conexión emocional con la película, como una especie de manija que le permite a uno agarrarse de algún lugar cuando está teniendo la experiencia de la película. Bueno, la ausencia de música en esa película me pareció realmente insoportable y muy desatinada, así que no es, o sea, en síntesis, no es que recuerdo la música de alguna película en particular, sino lo desatinado de la falta de música en esa película. Hola, soy Nicolás Prividera y a instancias de Fernando Barea voy a tratar de dejarles algunas referencias de películas relacionadas con el tema de la censura. Es, por supuesto, un tema
muy amplio, no solo porque hemos tenido muchas épocas de censura en el cine argentino, prácticamente uno diría en cierto modo de sus inicios, por supuesto con etapas más notorias durante los gobiernos militares, y después eh, incluso gobiernos democráticos como el anterior, cosas que se podrían hablar de censura encubierta, en fin, incluso ni hablar de autocensura en muchos casos, aunque esto también, como lo otro, es muy discutible. Entonces, voy a elegir tres películas de periodo más o menos diferentes que me parece que pueden dar un arco más o menos completo. En primer lugar, eh, pienso en una película que se llama Pobre sabrá siempre, de Carlos Borcosque, una película hecha hacia fines del primer gobierno, de la primera década del peronismo, eh, y que curiosamente sufrió embates tanto de parte de algunos funcionarios peronistas como Apple. Recordemos que el peronismo, paradójicamente, digamos, por supuesto no impulsó un cine, digámoslo así, nacional y popular, y sobre temas sociales, sino que más bien eh, no lo vio con demasiado agrado. Pensemos en las dificultades que tuvo de Carril para filmar Las aguas bajan turbias, y, y más bien promovió un cine más universal, de adaptaciones de obras clásicas, etcétera. Entonces, bueno, una película como esta sobre una huelga, basada en un hecho real encima, es algo bastante notorio en ese periodo y en cualquiera del cine argentino, si uno piensa la presencia del trabajo y incluso de la clase obrera, digamos, dentro del cine argentino, ¿no? Entonces, en ese sentido ya sería un ejemplo notorio, pero además, por supuesto, no se pudo estrenar, y lo notable es que después, cuando vino la revolución, la llamada Revolución Libertadora, el golpe del 55, tampoco, porque por supuesto esa dictadura veía esta película como una película peronista, ¿no? Entonces quedó atrapada, como diría, como se diría hoy, en la grieta. Esa palabra también, yo diría, censurable. Eh, Así que esa es como una primera película que no sufrió una, digámoslo así, a ver, una censura directa, eh, legal, por algún ente de calificación, como los que hubo después, por ejemplo, después con el Onganiato, sino este tipo de manejos, ¿no? Algo parecido pasó con el segundo ejemplo que me gustaría poner, y es Ufa con el sexo, de Rodolfo Kuhn, una película de fines de la década del 60, que directamente no se pudo estrenar, ¿no? No le dieron simplemente la calificación requerida, ¿no? De prohibida para menores de tanto, y la película quedó en un limbo legal y nunca se llegó a estrenar. Que era otra de las estrategias, cuando no se quería directamente mostrar una censura directa, que de todos modos ya existía y se hizo cada vez, por supuesto, más dura hasta llegar, obviamente, al 76, que ahora voy ahí. Lo notable es que Ufa con el sexo, lo único del sexo que tiene es el nombre de la película y hay poco más. No hay desnudos ni algo así, y muestra perfectamente que a la censura no era eso lo que le importaba. De hecho, todas las películas de Porcelio Olmedo se hicieron prácticamente en dictadura, sino más bien, por supuesto, el atentado contra los valores conservadores que generalmente los gobiernos autoritarios y las dictaduras protegen, ¿no? En este caso era una sátira tremenda, digámoslo así, bueno, a la burguesía, digámoslo así, al concepto de matrimonio, en fin, y con el tema de la prostitución en el medio, ¿no? Y finalmente, pegando un pequeño salto en el tiempo, pero un salto enorme en términos de cómo se fue todo
al carajo, literalmente en esos primeros años 70 tan intensos. La última película de Torre Nilsson, que se llama Piedra Libre, una película que curiosamente se filmó en el 75, se estrena en el 76 ya en dictadura y tuvo muchos problemas antes de llegar a su estreno. Nilsson sufrió bastante por esto y murió un par de años después, en el 78, de una enfermedad que de alguna manera, en cierto modo, muchos ligaron también con este episodio, ¿no? Este, en muchos momentos Nilsson tuvo problemas con la censura, pero este tal vez es el episodio más notorio. También justamente por haber quedado como su última película, una película que no tuvo ninguna repercusión, pero que uno la ve y es un testimonio justamente bastante notorio del extravío, uno podría pensar, ¿no? De hecho, de esa época, quiero decir, la película la crítica la trató en general bastante mal, salvo, si no recuerdo mal, José Agustín Mayeu, en la opinión que se dio cuenta perfectamente de, de que la película estaba trabajando con temas que para el 76 se habían vuelto tremendos, ¿no? Y digo, toda la película gira alrededor de una desaparición, se habla de estas cuestiones, un poco uno podría relacionarla con Los muchachos de antes no usaban arsénico, de Martínez Suárez, y es el mundo decadente de las primeras películas de Nilsson, pero eh, exasperado, digámoslo así, en otro tono, en otro registro, si se quiere también decadente, el propio registro, pero la película hoy queda como una especie de anticipación, filmada en el 75, de ciertas cuestiones, ¿no? Bastante, en ese sentido es bastante impresionante. Y también queda como un testimonio de lo que sucedió con muchos realizadores del cine argentino, muy notorios, que literalmente no lograron atravesar la dictadura. No solo, obviamente, los que tuvieron que ir al exilio, los que fueron desaparecidos, asesinados, eh, sino literalmente directores que ya no supieron qué hacer. Pienso en esta película de Nilsson, pienso en una película como El agujero en la pared de David José Con, ¿no? Que se vuelven como alegorías cerradas, imposibles, con mucha menos suerte de películas como la de Aristarain, que lograron atravesar la censura y además ser grandes películas, ¿no? Como Tiempo de Revancha. Bueno, para no hacerlo eterno, este audio, pero completo, lo dejo aquí y espero que encuentren estas películas y les interese mirarlas. Buenas, buenas, soy Pablo Rodríguez Jauregui, soy animador y trabajo en la Escuela para Animadores de la Secretaría de Cultura de Rosario. Es una escuela pública que funciona en la Isla de los Inventos. Para acompañar esta clase de historia de la animación argentina, me dan ganas de recomendar animación rosarina. Todo lo que les voy a mencionar está en YouTube y básicamente quiero dirigir vuestra atención hacia dos animadores que para nosotros son como el ADN de la identidad de la animación rosarina, lo que nos diferencia de todas las demás. Son dos animadores que se llamaron Luis Ricardo Brás, que vivió entre 1923 y 1995, y José María Beccaria, que firmaba sus películas como Beca y Basta, que vivió entre 1972 y 2014, originario de Arequito él. Los dos trabajaron en el mismo registro como animadores independientes, rebeldes, bohemios. Luis Brás trabajó mayormente lo que se llama animación experimental, música ilustrada, una técnica que es extrema, que es el rayado directo sobre película, cine sin cámara. Es una técnica que él aprendió del escocés canadiense Norman McLaren, uno de los animadores más importantes en la línea de tiempo de la animación mundial. Y bueno, van a encontrar las películas de Brás
Él rayaba con una púa de fonógrafo sobre película velada de 16 milímetros, así que es un fotograma minúsculo. Formas muy sencillas que después coloreaba con tinta al solvente. Y adentro de esas películas abstractas está el esqueleto, está como la parte más importante de la animación, que son las cadencias, los ritmos, cosas que se mueven, cosas que se quedan quietas, cosas que se mueven rápido, cosas que se mueven lento. Y bueno, por ahí a los realizadores que tenemos más aspiraciones narrativas y que queremos decir cosas muy importantes, eso es una lección muy grande. Poder desarrollar toda una obra en base a una propuesta lúdica. En el caso de José María Beccaria, un amigo con el cual hicimos muchas películas juntos y bueno, fundamos juntos la cooperativa de animadores, la escuela para animadores, el programa de televisión Cabeza de Ratón. Beca también desarrolló una obra grandísima, la van a encontrar en un canal de YouTube que se llama Mamá nos pegaba, y ahí van a ver que Beca le rendía tributo afectuoso a todo el universo de la cultura pop argentina de los 70s, mayormente cuando nosotros fuimos chicos. Carlitos Balá, Marcelo Marcote, la música de Mike Rivas, y mayormente a Manuel García Ferré, que es uno de nuestros santos patronos. Así que bueno, les vuelvo a recomendar, busquen la obra de Luis Braz y la obra de Beca y Basta en YouTube y ahí vamos a tener el pedacito de la historia de la animación argentina que nos toca protagonizar. Saludos a todos.